Feliz sábado, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta mañana tan especial de sábado. Para comenzar nuestro servicio de canto, les invito para que nos acompañen a orar. Oremos. Amoroso Padre Celestial, que tu morada es en el más alto de los cielos, en tus manos, Señor, encomendamos nuestro servicio de canto. Con él queremos alabarte, queremos honrarte. Queremos, Señor, que nuestros cantos lleguen a tus oídos y lleguen a ti, Señor, también como un olor fragante. Bendice a nuestros hermanos que van a cantar desde sus hogares y permite, Señor, que juntos podamos adorarte en esta hora. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol en la pradera, el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo. Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud.
Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo, su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Feliz sábado, hermanos, que Dios los bendiga. Feliz sábado, hermanos, que Dios los bendiga. Hermanos, busquemos en nuestras Biblias Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Siguiendo, busquemos en nuestras Biblias Isaías 41:10. No temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Con estas dos hermosas promesas que Dios nos ha regalado, les queremos dar una sincera y cordial bienvenida a la escuela sabática. Que Dios derrame muchas bendiciones para ustedes y su familia. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó.
En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Buenos días, hermanos. Hoy tenemos la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 20, que dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dios bendiga su santa palabra. Feliz sábado, hermanos. Ha llegado el momento de la oración de rodillas. Amoroso y buen Padre, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias por este nuevo día, gracias por la vida de cada uno de nosotros, gracias por la salud y por tu gran amor hacia tus hijos. Bendice a cada familia aquí representada. Señor, gracias por permitirnos estos medios para reunirnos, alabar y glorificar tu santo nombre. Perdona nuestros pecados, cuídanos y protégenos. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. La historia del rumbo se titula Leer sin saber leer y nos cuenta la historia de nuestro hermano Joe Kamyab Seyat. Dice que este hermano vivió siempre en una aldea en la que trabajaba en un cultivo. Este hermano creció, se casó, tuvo 9 hijos y siguió trabajando en ese cultivo y nunca tuvo la necesidad de aprender a leer. Entonces nos cuenta la historia que un día llegó un pastor llamado Willy, el cual empezó a hablarles a ellos sobre el amor de Cristo y que tiene para con nosotros, y muchos estuvieron interesados. Al igual que yo, muchos se bautizaron, decidieron entregar su vida a Jesús para la honra y gloria de Dios, pero ellos querían aprender más, sobre la Biblia, y un día el pastor Willy les dijo que si se podían reunir para estudiar la Biblia, pero el hermano Joe dijo que él le gustaría hablarle a otras personas de Jesús, pero que él no podía porque no sabía leer, y ninguno de los que estaban ahí sabían leer. Entonces el hermano Willy, el pastor, dice que él no se preocupó, él sabía que eso era obra de Dios y que ellos podían aprender. Entonces ellos empezaron a reunirse y empezaron el pastor Willy empezó a enseñarles cómo buscar los versículos más importantes. Entonces ellos no entendían nada, pero ellos, a medida que se iban reuniendo, le iban pidiendo sabiduría y ayuda al Espíritu Santo, porque ellos de corazón, en verdad, querían aprender más sobre la Biblia y enseñarles a otras personas sobre el amor de Cristo. Entonces dice que un día, mientras estaban reunidos como todos los días, Joe empezó a notar que él entendía lo que el pastor les estaba explicando, y que los demás también podían hacerlo. Él, al igual que cuando el hermano Willy estaba leyendo un versículo, él también podía leerlo. Entonces dice que quedó muy impresionado y todos pues le dieron las gracias a Dios. Y dice que él, mientras estaba en su casa, él intentó leer otro libro porque él pensaba que ya podía leer, pero no lo logró. Buscó otro libro y tampoco, no podía leer otro libro que no fuera la Biblia. Entonces él dice que eso es un milagro de Dios. Entonces, para la honra y gloria de Dios, él fue el primer anciano de la iglesia que se fundó en la aldea en 1937. Y muchas personas llegaron a los pies de Cristo y conocieron el mensaje adventista. El hijo de Joe, que se llama igual que él, nos relata la historia y dice que su papá, sin saber leer, enseñó a muchas personas de su aldea el mensaje adventista, que hoy, para la honra y gloria de Dios, son miembros activos de la iglesia. Esta ha sido la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Dios les bendiga.
Nuevo horizonte para el 11 de julio del 2020. Discipulado. El secreto para permanecer. En un campamento de jóvenes tuve la oportunidad de coincidir con un buen hermano y amigo, al que había bautizado junto con su familia en el año 2012. Él era un hermano muy habilidoso para las transacciones comerciales, y eso lo habían llevado a tener una vida solvente y una buena posición social gracias a su trabajo y esmero. El hermano tenía dinero suficiente para tomar unas buenas vacaciones y disfrutar de un merecido descanso en los días feriados en cualquier cómodo hotel. A pesar de la crisis económica de nuestro país, Venezuela. Quienes han asistido a uno de nuestros campamentos conocen las bendiciones espirituales que se reciben durante toda la Semana Santa, pero también conocen las incomodidades de dormir en una carpa, de comer y bañarse de forma improvisada, del calor que se sufre día tras día y el frío inclemente por las noches. Algunas veces el polvo, otras veces la lluvia, en fin, no es nada placentero, sobre todo para los adultos o para los que están acostumbrados a llevar una vida de comodidades. Por eso me sorprendió encontrar a este hermano en el campamento, y dada la confianza y amistad que tenemos, manifesté mi sorpresa al preguntarle: mi querido hermano, ¿qué te motiva a venir a pasar incomodidades en este lugar durante toda la semana? Su respuesta alegró mi corazón. Pastor, ¿recuerda el día en que mi familia y yo nos bautizamos? Ese mismo día otros amigos lo hicieron también, pero algunos de ellos ya no están en los caminos de Dios porque no entendieron que para mantenerse firmes tenemos que echar mano del conservante, y ese conservante es trabajar para Dios y para la salvación de las almas. Cuando dejo de participar en las actividades de la iglesia, siento que desfallezco, continuó él. Pero cuando trabajo para el Señor en su iglesia y cuando ayudo a llevar a otros a Cristo, siento que su espíritu me acompaña. Desde mi bautismo me he dedicado a hacer obra misionera, a predicar, a dar estudios bíblicos, a participar en las campañas y a apoyar toda actividad donde se predique la palabra de Dios y se invite a las almas a entregarse a Jesús sin importar las incomodidades que se puedan presentar. Vine a este campamento porque he estado dando estudios bíblicos a algunos jóvenes y los invité a venir con la esperanza de que escuchen la voz de Dios y se bauticen. Si dejo de hacer esto, pastor, creo que estaría en peligro de dedicarme a otra cosa y de retirarme de la iglesia, y mi familia y yo podríamos perdernos. Pero trabajando para Dios atraigo a otros a Cristo y me mantengo unido al Maestro. Les invitamos a leer el capítulo 10 del libro Servicio Cristiano, escrito por la hermana Elena G. de Guay, a partir de la página 126, sobre los beneficios que obtenemos al ayudar a otros a encontrar la salvación. Hermanos, ¿cómo han estado? Bendiciones para todos. Bueno, hoy queremos darles un caluroso saludo, mandarles un abrazo desde Pelaya, agradecidos con Dios por esta maravillosa oportunidad que nos regala de estar bien, de estar de pie y de en medio de esta crisis estar unidos como familia. La invitación es a todos seguir, mantenernos firmes, mantenernos con esa mirada hacia el cielo, no dejarnos entristecer, no dejarnos confundir
y recordar que tenemos que ser como niños para realmente vivir una vida plena, una vida sin tantas preocupaciones. Para hoy tenemos un versículo muy bonito que lo encontramos en Mateo 19:14, que nos dice: pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Qué maravillosa promesa, ¿cierto? Hoy les dejo una pequeña reflexión con mi amado esposo. Bueno, la reflexión, hermanos, es enviarles un consejo a todas las familias que se encuentran en este confinamiento social a nivel mundial, decirles que en nuestros niños, en nuestros hogares, tenemos muchos talentos por descubrir, tenemos muchas cosas por realmente sacar de esos pequeñitos que vemos corriendo en los patios y en nuestras salas. Por eso nuestro mensaje en este momento es que familiarmente hagamos un buen trabajo con todos nuestros niños y comencemos a buscar en ellos todos esos talentos que tienen escondidos. Hoy hemos experimentado esto y queremos que ustedes también hagan parte de este ejercicio. Por eso a continuación le dejamos a nuestro querido sobrino Moisés Alejandro un talento que hemos descubierto en él. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Amén. Les voy a decir una topla. El sol tiene frío, no quiere salir. Metido en las nubes se ha puesto a dormir. Los baja los pies un rayo solar. Sin esta taliza no pueden cantar. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 2. El poder del testimonio personal. Felipe vivía cerca del mar de Galilea. Era de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y su hermano Andrés. Un día escuchó a Juan el Bautista anunciar a Jesús como el Cordero de Dios. Vio cómo otros le seguían. Lo que nunca imaginó fue que un día Jesús visitara Galilea y al hallarlo le dijera: «Sígueme». Felipe fue el primer discípulo en escuchar esa hermosa invitación tan clara y directa de Jesús. Pero Felipe no quería a Jesús solo para él. Se acordó de su amigo Natanael e inmediatamente salió a buscarlo. ¡Qué buen amigo! ¿Y Natanael sí quería conocer a Jesús? Por supuesto, Natanael también había escuchado a Juan el Bautista presentar a Jesús como el Cordero de Dios y se fue a su lugar favorito de oración, debajo de la higuera de un tranquilo huerto. Felipe sabía exactamente dónde encontrarlo, puesto que muchas veces había orado allí con él. Natanael, amigo, hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret? ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Ven y ve. Dejando la higuera atrás, Felipe llevó a Natanael hasta Jesús. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Wow! ¿Y Jesús cómo sabía eso? Por un poder divino que se conoce como la omnisciencia de Dios, que le permite a Jesús conocer los movimientos y los pensamientos de todas las personas. Natanael quedó impresionado y convencido, y a partir de allí se hizo discípulo de Cristo. ¡Qué linda historia! Claro que sí. Eso que hizo Felipe de salir corriendo a contarle a otros que hemos hallado a Jesús es lo que el mundo necesita hoy. Las doctrinas son muy importantes, pero tienen su momento y su lugar. Antes que cualquier otra cosa, las personas necesitan un encuentro con Cristo y somos tú y yo, a través de nuestro testimonio, quienes debemos conducirlos a ese encuentro. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos impactar a otros con nuestro testimonio? En primer lugar, con el testimonio mudo. Una vida transformada convence más que 1000 sermones. El endemoniado gadareno era un hombre que infundía miedo, vivía en los sepulcros, era extremadamente violento, de día y de noche gritaba y se hería a sí mismo con piedras. Cuando lo ataban con cadenas, las despedazaba, y si lo ataban con grillos, los desmenuzaba. Nadie podía dominarle.
Todos lo conocían, pero nadie lo quería tener cerca. Cuando Jesús lo liberó de la legión de demonios que tenía y la gente salió a ver lo que ocurría, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. No necesito abrir la boca para testificar. Lo vieron y supieron inmediatamente que un milagro había ocurrido en su vida. Correcto. Un milagro llamado Jesús. Muchas personas, antes de leer la Biblia, nos leen primero a nosotros. Si antes de entregarnos a Cristo éramos unos refunfuñones amargados, después de entregarnos a Cristo seguimos siendo unos refunfuñones amargados, y pasados 10 o 20 años aún somos unos refunfuñones amargados, ¿quién va a creer en Jesús por nuestro testimonio? Nadie. La idea es impactar con nuestro testimonio, no espantar con nuestro testimonio, y que antes de abrir la boca ya las personas perciban el aroma de Cristo. En segundo lugar, con una alegría desbordante. Para María, la resurrección de Cristo supuso un cambio de la tristeza a la alegría, del llanto al gozo, de la desesperanza a la esperanza. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María. ¡Maestro! ¡Ha resucitado! María desbordó de alegría, corrió y corrió para compartir su felicidad con los otros discípulos. Cristo estaba vivo, su tumba estaba vacía y el mundo debía saberlo. Después de encontrarnos con el Cristo resucitado en la carretera de la vida, nosotros también debemos correr para contar la historia, porque las buenas noticias son para compartir, no para guardar silencio. No es lo mismo que nos digan: Papá, queremos mostrarte algo. Cierto, cuando puedas vienes. A que nos digan: ¡Papi! ¡Tienes que ver esto! ¡Sí, papi! ¡Corre! ¡No te lo puedes perder! Entonces dejas de hacer el guión o lo que estés haciendo y sales corriendo detrás de tus hijos. La alegría desbordante genera un interés desbordante. Así que si presentamos a Cristo con alegría, pescaremos muchas almas para Él. Pero si lo presentamos con esa cara de palo que a veces lucen muchos cristianos, lo que pescaremos será muchos rechazos y frustraciones. En tercer lugar, compartiendo nuestra experiencia. Ya nos referimos al poder del testimonio mudo y de la alegría desbordante, pero llegará el momento en que tendremos que hablar, abrir nuestra boca para compartir nuestra experiencia con Cristo. Al apóstol Pablo le tocó comparecer ante el rey Agripa. Este rey era un hombre cínico, escéptico, duro y realmente indiferente a cualquier sistema de valores. Pero para Pablo, el rey Agripa no era un caso perdido, así que pidió permiso para hablar, y cuando el rey le dio el permiso, no desaprovechó la oportunidad para contar su historia. Iba yo a Damasco cuando, a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Agripa fue impactado por el testimonio de Pablo, pero el orgullo le impidió entregar su corazón a Jesús. Sin embargo, le confesó al apóstol: por poco me persuades a ser cristiano. Contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida tiene un fuerte impacto en los demás. Podemos mostrarles lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre, y llevarlos a una entrega personal a Cristo. Y en cuarto lugar, con el testimonio presente. La de Pablo es una de las conversiones más espectaculares. Sin embargo, cuando daba su testimonio, no se limitaba a hablar del pasado, hablaba también de todo lo que Dios seguía haciendo en su vida, ya que su conversión era diaria. Por eso le escribió a los Corintios: cada día muero, y le afirmó al rey Agripa: persevero hasta el día de hoy.
Nuestra experiencia con Jesús no es algo que ocurre en un punto particular en el pasado y luego termina. Nuestra experiencia con Jesús es una experiencia continua y diaria de regocijo en su amor y caminar a la luz de su verdad. Nuestros testimonios del pasado son algo poderoso, pero nuestro testimonio diario, el del presente, el del día de hoy, es una evidencia tan grande del poder y amor de Jesús que conmoverá aún a los corazones más endurecidos. La tía Elena así lo confirma. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Este mundo necesita más personas como Felipe. Hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños y niñas que corran hacia el Natanael más cercano para decirle que hemos hallado al Mesías. Cristianos que con su testimonio mudo, con su alegría desbordante, con su historia y con su presente, caminen por el mundo impactando corazones y sumando almas para el reino de Dios. Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Probad y ved. Historia de hoy. El desafío de Hannah. Dios mío, tú sabes que estoy sola con mis hijos. Necesito ayuda espiritual. Ayúdame, Señor, a encontrar tu camino. Buenos días. Buenos días. Soy representante del Servicio Educacional Hogar y Salud y vengo para tener con usted una breve visita en su casa. ¿Me permite pasar? Aguárdeme. Sí, paso. ¡Qué hermosa familia tiene usted! ¿Cómo se llaman sus hijos? El mayor se llama Gabriel y el menor que está jugando se llama Alejandro. Y hay uno en camino porque estoy embarazada. ¡Felicitaciones! Pase, tome asiento, por favor. El objetivo de mi visita es poder presentar un material muy útil para la familia, como por ejemplo esta Biblia. Perfectamente ilustrada, con imágenes de pintores famosos contando la historia de Jesús. Qué linda esta Biblia. Qué hermosas estas imágenes. Son iguales a las que me mostraba mi abuela en Checoslovaquia. Son las mismas. ¿A qué iglesia pertenece usted? Yo soy adventista del séptimo día. Voy a la iglesia los sábados. ¿De verdad? Mi abuela también se congregaba los sábados en su país. Ayer yo hice una oración pidiéndole a Dios que me ayude a encontrar una iglesia. Qué coincidencia, ¿no? Aquel día,
Hannah adquirió el deseo de todas las gentes y también otro libro de cocina. Tuve la oportunidad de orar por ella y por sus 2 hijos y también por la bebé que venía en camino. Y luego le entregué un folleto con la dirección de la iglesia. En nuestro trabajo como colportores, nunca nos imaginamos qué va a suceder con las personas que reciben los libros que distribuimos. Pero yo fui bendecido 4 años después en un encuentro de colportaje que se estaba realizando en la Universidad Adventista del Plata. Ese día, la misma Hannah estaba dando su testimonio ante todos los colportores. Ella comentó que después de la visita de un colportor fue a la iglesia, estudió la Biblia y se bautizó. Hoy en día tengo el enorme placer de tener a esta gran familia como mis amigos. Aquella bebé que estaba por nacer se llama Natalia y es kinesióloga. Alejandro, el segundo hijo, es pastor y actualmente director del Centro de Vida Sana de Misiones. Y Gabriel, el primogénito, también es pastor y dirige la casa publicadora de Argentina. Hannah es jubilada y vive en Libertador San Martín. Aquel encuentro con el colportor cambió para siempre mi vida. Un tiempo después, ya bautizada, me uní también al colportaje y tuve como director al pastor Carlos Fernández. Yo vivo en San Juan, estoy trabajando en mi último distrito pastoral y estoy a punto de jubilarme. Doy gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en mi vida en todos estos años, por la experiencia maravillosa del colportaje y por tener la certeza de que mucha gente estará en el cielo por este trabajo. Doy gracias a Dios también por el ministerio pastoral, donde me permitió bautizar a muchas personas y de esta forma tocar el cielo con las manos. Probad y ved. Qué hermoso testimonio de fe de nuestro apreciado pastor Carlos Fernández. Ahora les invito a participar de este momento de adoración a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a buscar en la palabra de Dios, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice la palabra de Dios. Amén. Mateo, ¿qué estás haciendo? Hoy me enseñaron lo que es mayordomía. Yo no entendía esa palabra, pero ya sé que mayordomía es cuidado y gratitud. Y se escribe con 4 T's. A ver, parece que ustedes han aprendido algo muy especial que deben compartir. Vamos a donde está papá para que nos enseñen a los dos. Qué bueno ver a mis 3 personas favoritas. Nuestros hijos tienen algo muy importante que compartir. A ver, ¿qué significan esas señas? ¿Nos van a enseñar un nuevo saludo? No es un nuevo saludo. Es que por fin aprendimos lo que significa mayordomía. Cada vez que escuchaba esa palabra en la iglesia, me parecía complicado. La primera letra T es igual a tiempo. Para ser un buen mayordomo, tengo que dedicar tiempo a Dios. Debo tomar parte de mi tiempo para orar, leer y escuchar de Dios, y también para enseñar a otros de Dios. La otra T es de talento. Como Dios me dio el talento de cantar, si quiero ser buena mayordoma, debo cantar para Él. Me está gustando mucho lo que escucho. Y falta más. La otra T se trata del cuerpo, que es nuestro templo. Dios nos ha dado la vista, los pies, la boca, la garganta. Sí, Mateo, Dios nos ha dado todo lo que somos y por lo que debemos cuidar nuestro cuerpo y ser buenos mayordomos, escogiendo alimentos buenos como las frutas.
Y vegetales también, Mateo. Y dormir temprano para que nuestro cuerpo pueda funcionar mejor. Vi que en tu recámara estabas contando y separando monedas. Es que aprendí que en gratitud por todo lo que recibo, debo también devolver a Dios el dinero que recibo. Eso traté, mamá, la T de tesoro. Aprendí que el diezmo es 1 por cada 10, un 10%. Estoy apartando lo que le toca a Dios. Yo he estado guardando dinero para comprarme un monedero muy bonito, pero voy a hacer lo mismo aunque me tome más tiempo comprarlo porque amo mucho a Jesús. Hijos, me siento muy feliz porque han aprendido a ser agradecidos y sobre todo porque serán muy bendecidos. La Biblia lo promete que Dios ama al que da con alegría con la que ustedes están dando. Gracias, hijos, por recordarnos esta promesa. Seguiremos alabando el nombre de Dios, cantando el himno número 207, Dios nos habla. Dios nos habla por profetas, su palabra nos envió, pues fielmente cada uno el mensaje transmitió. En el mundo tormentoso, roca firme es su voz. Dios no cambia, Dios nos ama y sus dones nos dará. Dios nos habla por su Hijo, el Eterno se encarnó. Él es uno con el Padre y su gloria reveló. Cristo dijo: soy la vida, el camino, la verdad. Al que crea en mi nombre, vida eterna le daré. Por su Espíritu Dios habla, nos ayuda a entender la palabra revelada que da vida y poder. La flor cae y se seca, mas la Biblia durará. Ilumina nuestra mente y renueva nuestro ser. Tengo el gusto de presentarles a el predicador de este sábado, el pastor David Acosta Doria. El pastor David Acosta Doria es el pastor del distrito de Riohacha en La Guajira. Él gustosamente ha aceptado la invitación de estar con nosotros este sábado, así que estará encargado de trazar la santa palabra de Dios.
Vamos a encomendarlo al Señor en oración. Los invito a arrodillarnos. Oramos. Eterno Dios, alabamos y glorificamos tu nombre, porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Queremos en esta hora, Señor, colocar a tu siervo, el pastor David Acosta, en tus manos, para que tú, Señor, puedas pasar sobre sus labios el carbón encendido de la presencia del Espíritu Santo y nosotros podamos recibir el manjar de tu palabra. Que podamos, Señor, recibir estas enseñanzas y que puedan fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe en ti. Gracias, Señor, porque sabemos que el mensaje llegará a nuestros corazones. Fortalécenos y permite que podamos estar listos para ponerlo en práctica en nuestra vida espiritual. Bendice a toda la congregación, a todos los hermanos donde están. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Central de Barranquilla, jóvenes, damas, familias que se conectan desde sus hogares hoy sábado. Dios te bendiga. Que el Señor te cubra con su manto y su bendición se derrame en tu vida. Quisiéramos decir que es un sábado de mucha alegría y aunque sí lo es, todavía seguimos luchando. El hecho de que estemos desde nuestros hogares significa que la pandemia está arreciando todavía con fuerza. Barranquilla, Soledad, el Atlántico. Estamos orando por ustedes, hermanos, desde acá, desde Riohacha, desde donde estamos emitiendo el programa de hoy, el tema de hoy. Les enviamos un abrazo y queremos que sepan que no es una teoría. Realmente estamos orando por ustedes, por los miembros que conocemos que están contagiados y en general por toda nuestra hermandad allí en lo que es Barranquilla y Soledad. Dios nos dio el privilegio de estar allí trabajando en el distrito de Soledad 6 años y ahora nos permite estar aquí en Riohacha por la gracia de Dios. Vamos a orar antes de abrir la palabra del Señor y esperamos que en esta mañana el tema sea de gran bendición para ti, para tu ministerio y para tu hogar. Oremos. Eterno y soberano Dios, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Hoy es un sábado de gloria porque hemos venido al encuentro de nuestro Dios. De una manera diferente, pero los que te adoran en espíritu y en verdad no tienen límites. La tecnología, un computador, un televisor, no pueden impedir que lleguemos a tu presencia y que tu palabra llegue a nuestro corazón. Que ahora que su palabra, oh Dios, sea abierta, nuestro entendimiento también lo sea y podamos escuchar tu voz. Quita al ser humano de adelante de nosotros y permite que sea tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Vamos a abrir la palabra del Señor ahí en nuestras pantallas y vamos a ir al libro primero de Samuel en el capítulo 3, versículo 1 al 4. Vamos a leer el relato, dice así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. La Biblia introduce en el capítulo 3 con una frase. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Esa frase introductoria cobrará mayor significado en la medida en que desarrollamos el tema. Pero debemos recordar que Samuel fue llevado desde bien niño allí a la presencia, al santuario, y en cumplimiento de una promesa de su madre Ana, fue dejado allí para ser un ministro, un sacerdote del pueblo de Israel. En esta mañana yo quiero que desglosemos el relato para que podamos extraer de él
De nada serviría que nosotros conozcamos la historia de Samuel, la historia de Elí, si no la traemos a nosotros hoy, ahora. Y entonces sacamos de ella lecciones de vida para vida eterna. Vamos a avanzar ahí en pantalla, mira lo que dice. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Yo quiero que leamos dos versículos que van a ampliar un poco más ese versículo que la palabra de Jehová escaseaba. Salmo 74:9 nos dice: ya no vemos nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Y Amós 8:11 nos dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Tremendo. Dice que la palabra de Jehová escaseaba. ¿Pero de qué palabra está hablando? Nosotros hoy entendemos, tenemos que leer el texto en su contexto. Nosotros hoy entendemos la palabra de Dios o la palabra de Jehová como el libro sagrado, la Santa Biblia. Pero en esa época el canon bíblico no existía. Y Dios ha querido siempre comunicarse con su pueblo. Hoy lo hace con nosotros de distintas maneras y una de esas es la palabra escrita. Pero en ese tiempo era la palabra hablada, todavía no estaba el canon bíblico. Así que de vez en cuando Dios siempre tenía que levantar un hombre, una mujer, para a través de él hablarle a su pueblo. El indicado de ese tiempo era el sacerdote Elí, quien tenía el sumo privilegio, queridos ancianos, queridos pastores, queridos líderes que están conectados. Era Elí el privilegiado, era Elí quien podía entrar a donde se manifestaba la Shekinah, la misma presencia de Dios. Era quien podía a través del Urim y el Tumim preguntarle a Dios y recibir un sí o un no de parte del Señor. Pero Elí, dice la Biblia, estaba ya viejo. ¿Será que la vejez es un impedimento para que nosotros ministremos para Dios? Pero Elí tenía hijos jóvenes, pero los hijos de Elí se habían alejado de Dios a tal punto que en Israel no había manera de que Dios comunicara mensajes claros y oportunos a su pueblo en ese momento. ¿Qué le tocó hacer al Señor? Ya lo vamos a ver. Miren la palabra a través de la sierva de Dios, esta cita del espíritu de la profecía. Mira lo que dice. Esto lo encontramos en Mensajera del Señor, página 11, párrafo 1, para aquellos que deseen ampliar. Dice: la palabra de Jehová escaseaba en Israel, porque eran escasos los hombres y mujeres a quienes se les podían confiar los mensajes del cielo. Dios estaba dispuesto a guiar a su pueblo, pero carecía de personas mediante quienes pudiese impartir con seguridad su palabra. Cuando las visiones eran escasas, las circunstancias espirituales y políticas de Israel se hallaban en un nivel de decadencia. El bienestar de Israel fue restaurado solo cuando se restauró el oficio profético. ¡Wow! Eran escasas, dice la sierva de Dios, las personas. Es decir, Dios no tenía cómo comunicarse con su pueblo. Y quiero hablar en esta mañana a mis hermanos de la Iglesia Central de Barranquilla y preguntar: ¿está escaseando la palabra de Dios entre vosotros? ¿Está haciendo la pandemia que escasee o que aumente la palabra de Dios? En esa época era a través de los profetas. Hoy todos somos un reino de sacerdotes y profetas, dice la palabra de Dios. Dios hoy a través de su palabra escrita quiere hablar a su pueblo, quiere hablarte a ti. Y en palabras del pastor Piñeiro de la División Sudamericana, él dice: todas las mañanas Dios tiene un mensaje para ti.
Cada mañana Dios tiene una agenda para ti. Es decir, cada día Dios quiere hablarle a sus hijos. Dios quiere decirte algo nuevo cada mañana. Quiere hablarte de tus planes que tienes para ese día. Quiere contarte cosas. Cual amigo quiere decirte cosas especiales. ¿Está escaseando la palabra de Dios en tu vida? Me llama la atención y vamos a mirar en pantalla nuevamente una frase que ella dice. Miren lo que dice. Cuando las visiones eran escasas, es decir, cuando la palabra escaseaba, la circunstancia espiritual y política de Israel se hallaba en decadencia. Solo fue restaurado el bienestar de Israel cuando se restauró el oficio profético. La Iglesia Central de Barranquilla y su feligresía solo serán prosperados cuando decidan buscar la palabra de Dios de todo corazón. Cuando haya allí hombres y mujeres que tienen una relación directa con su Dios. Pero cuando no sea así, la decadencia espiritual traerá la decadencia económica, la decadencia familiar y por ende la destrucción de vosotros como iglesia de Dios. Es una responsabilidad grande. Cuando nosotros somos miembros de una iglesia con tantos años, con tanta tradición en el sentido, me refiero a tradición de tanto recorrido en la iglesia, te conviertes en un referente. Al igual que Elí ya era un sacerdote entrado en años, pero la experiencia te da cierta autoridad. Así que de una u otra manera, mis queridos hermanos, aunque muchos de ustedes son miembros de una iglesia con muchos años, pero algunos son miembros jóvenes de Dios, tienen sobre ustedes el peso, la responsabilidad de levantar en alto y de ser siempre una iglesia que marque el norte, que muestre el camino y que sea una iglesia no solo próspera material, sino una iglesia próspera espiritualmente. Vamos a continuar. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. A mí me llama la atención esa frase, los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Entonces yo me puse a pensar, oh claro, esa es la razón por la cual los hijos de Elí estaban haciendo desastre. Porque Elí ya estaba anciano, ya Elí no podía saber qué pasaba con sus hijos. La Biblia dice que los hijos de Elí habían llevado la liturgia, el servicio sacerdotal a una decadencia absoluta. Dice que estaban haciendo cosas terribles con las mujeres allí fuera en la puerta del santuario. ¿Qué hacía Elí al respecto? ¿Qué hacemos nosotros los padres cuando nuestros hijos empiezan a tomar decisiones que no van conforme a la palabra de Dios? ¿Qué hacemos las autoridades eclesiásticas cuando un hijo nuestro, es decir, un miembro de la iglesia, va en contra de los principios de la palabra de Dios? ¿Nos hacemos los viejos y de la vista ciega? ¿O hacemos lo que corresponde con la autoridad que nos brinda el cielo? ¿Por qué Elí no corregía a sus hijos? ¿Era porque estaba viejo y ciego? ¿O era porque había perdido la autoridad espiritual? Vamos a mirar dos ejemplos bíblicos que nos van a iluminar el texto de una manera poderosa. Número 1, ahí en la izquierda de sus pantallas. Génesis 27:1 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió. La Biblia dice que cuando Esaú salió para buscar la casa que le gustaba a su padre, la madre, la esposa de Isaac y madre de Jacob, lo llamó y prepararon una artimaña. Y el patriarca Isaac dice una frase: es la voz de Jacob. ¿Recuerdan? Pero son los bellos de Esaú. Quizá Isaac había perdido un poco el discernimiento. Cuando nosotros somos ciegos, nuestros hijos pueden estar haciendo cosas que los llevarán a la destrucción espiritual y, ¿por qué no?, a su pérdida eterna.
Cuando los líderes de la iglesia, y eso nos incluye a nosotros los pastores, dejamos que la iglesia, que los miembros, que ustedes hagan lo que les da la gana, o hagamos al revés, cuando ustedes los miembros nos dejan hacer a nosotros los pastores lo que nos da la gana y no actuar conforme al escrito está, el pueblo empieza a perder el norte y el rumbo que Dios ha establecido. Nosotros, no importa la edad, no importa nuestra situación física, un hombre y una mujer espiritual siempre tendrán discernimiento para saber si es Esaú o es Jacob. Un hombre y una mujer espiritual siempre tendrán discernimiento para saber si es a la derecha o a la izquierda. Los líderes de Dios, ustedes los hijos de Dios, siempre deberíamos tener el discernimiento adecuado para saber qué es lo correcto y qué no lo es. Pero pasó el tiempo y la historia tiende a repetirse. Tremendo. Nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a repetir la historia de nuestros padres, abuelos, ancestros, etc. Y la historia se repite, pero ahora se repite en uno de los descendientes de Isaac, hijo de Jacob. Vamos ahí en el texto, en la pantalla, en la parte derecha de sus pantallas. Mira lo que dice. Vamos a leer Génesis 48, 8 al 14. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Israel, recuerden que es Jacob. Dios cambió su nombre. Versículo 9. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y el padre dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y les tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Tomen nota, José está colocando a la derecha de Israel al mayor, a quien debía ser el que recibiera la bendición del primogénito y todo lo que eso implicaba. Y a la izquierda de Jacob Israel, al menor, quien recibiría una bendición como el menor, un poco menos que la del primogénito. Pero miren lo que sucede a continuación. Versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. La Biblia me dice allí claramente que José ya no podía ver. Al igual que Elí, sus ojos ya estaban maltratados por la vida, por el pecado, por la vejez. Entonces aquí encuentro yo la respuesta a la ceguera de Elí. La ceguera de Elí no era una ceguera física, era más que todo una ceguera de carácter espiritual. Bien dice una frase popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y nosotros los padres muchas veces nos convertimos en cómplices del pecado de nuestros hijos. Y nosotros los padres espirituales, los ancianos, los pastores, los líderes de iglesia, muchas veces sabemos cosas que deberíamos impedir que una persona ministre en el santuario de Dios, que pase a la plataforma. Miren, nosotros hemos perdido el respeto por Dios. El pecado ha hecho esto, nos ha enceguecido. Segunda de Corintios 4:4 dice que Satanás nos ha vendado el entendimiento para que Cristo no alumbre en nosotros. Hoy en día sube cualquiera a la plataforma. Hoy en día cualquiera. No, Dios lo ama, Dios, que suba. Ahora, nosotros no somos policías y eso, en cierta parte, la culpa siempre va a recaer sobre la persona que decide subir. Pero ¿cómo puede alguien en pecado deliberadamente atreverse a ministrar en la casa de Dios? No hemos entendido la santidad de Dios.
y pensamos que su amor puede rebasar cualquier cosa, pero el amor de Dios será el que al final del milenio destruya a los impíos como un acto de amor. Así que si entendemos el amor de Dios, no jugaremos con la soberanía de Dios. Nosotros no podemos hacernos los ciegos ante nuestras propias concupiscencias y ante el pecado o los errores de nuestros hijos. Mira, hace poco teníamos una conversación con un amigo y él decía, no, es que mi hija, pastor, ella no es que se afloja. Yo, ¿a qué hora se levanta ella? Bueno, ella, usted sabe, los jóvenes de hoy en día se levantan a las 3 de la tarde. Perdón, ¿a qué hora se levanta? A las 3. Yo como pastor digo, él es mi amigo, pero él acaba de decir que ella no es floja, pero dice que la niña se levanta todos los días a las 3 de la tarde. ¿Qué le puedo decir? ¿Me quedo callado? ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Tú quieres que yo sea un pastor hipócrita, mentiroso? ¿Qué quieres? ¿Qué le digo a mi amigo? Yo le digo, oye, pero ven acá un momento, o sea, tú fuiste quien dijo que ella no era floja, pero si se levanta a las 3 de la tarde, hermano, ella ya está en un nivel avanzado de flojera. Entonces él siguió diciendo, y no es que ella no quiera colaborar en la casa, no, pero pastor, ella no lava ni un plato. Y yo, ya. Es que ella tiene una alergia en las manos. Siempre le encontramos a nuestros hijos como que la excusa perfecta para tapar sus errores. Pero nuestro deber a nuestros hijos es hacerles ver sus errores, es levantarlos, es pulirlos. Son diamantes que el Señor nos ha dado para que los pulamos para su honra y su gloria. Y lo mismo pasa en la iglesia. Nos hemos vuelto pusilánimes los líderes. Ya nadie quiere reprender con amor, por supuesto. No estoy hablando aquí de que ahora nos volvamos policías. Ya nadie quiere reprender, ya nadie quiere exhortar. Pero la Biblia dice, exhorta, redarguye, reprende. Ya nosotros no queremos hacer eso. Porque cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros hacemos un llamado de atención, decimos, es que es un voto que pierdo. Y nos volvemos pusilánimes. Y nos volvemos hipócritas. Y le decimos a la gente solo lo que ellos quieren escuchar. Es difícil. Ministrar hoy es difícil. Elí prefirió callar el pecado del pueblo y el pecado de sus propios hijos. Y seguía ostentando la posición. Pero luego vamos a ver algo de eso importante. Y puede ser que tú, querido anciano, querido líder, querido padre que estás allí, sigas siendo padre, pero ¿sigues siendo realmente un padre? Como dice la palabra de Dios. ¿Tienes la autoridad? Puedes tener el nombre, el cargo, el título, la etiqueta, pero en esencia ¿eres o has dejado de ser? Volvamos a la historia de José y de su padre Israel, porque la historia es determinante. Miren lo que dice. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. 2 lecciones encuentro yo allí. Número 1, Jacob Israel había entendido que nosotros nunca debemos ayudar a Dios. Él sabía que no podía repetir el error que él y su madre habían cometido años atrás, que la voluntad de Dios se llevará a cabo tarde o temprano, que él nunca necesitó de la artimaña de engañar a su padre. Él era el elegido, el plan de Dios se llevaría sobre él, se llevaría a cabo en él por encima de cualquier cosa. Y así como a él Dios le ordenó que cruzara las manos con Efraín y Manasés, quizás Dios habría hecho lo mismo con él y con su hermano Esaú. Y número 2, cuando nuestros hijos, cuando la iglesia que pastoreamos y los hijos que Dios nos ha dado quieren llevarnos por una senda errada, debemos ejercer con firmeza la autoridad. Y la ceguera física, la edad
no será impedimento nunca para que la autoridad de Dios repose sobre nosotros. Queridos jóvenes que quizás están conectados, no sé cuántos jóvenes de la central se conectan al culto de la central, pero espero que todos se conecten. Debemos respetar las canas, la experiencia de nuestros padres, pero sobre todas las cosas, la autoridad que Dios deposita sobre ellos. Honra a tu padre y a tu madre para que los días que Dios te ha dado se alarguen en la tierra. Volvamos al relato, vamos a seguir analizándolo. Luego de eso encontramos una frase que dice: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Es difícil discernir, los teólogos discuten sobre el significado de esto, pero la Biblia misma nos da luces. Mire lo que dice Éxodo 27, 20 y 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Noten, subrayen esa parte. Es decir, los sacerdotes debían hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como un estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Pero luego, segunda de Crónicas 13:11, cronológicamente muchos años después nos dice: los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. ¿Qué quiere decir la Biblia con antes que la lámpara de Dios fuese apagada? Mi conclusión personal, porque de hecho los teólogos todavía debaten sobre eso. Miren, el sacerdocio ya no estaba siendo cumplido a cabalidad, lo cual nos muestra que cuando nos apartamos de las disciplinas espirituales, es inevitable perder a Dios y terminar alejándonos de Él. Los hijos de Elí estaban en otra cosa. Los hijos de Elí lo que menos le importaba en ese momento era la proposición de los panes, era arreglar el candelero, era limpiar el velo, eran los sacrificios. Ellos estaban en una decadencia espiritual absoluta. Probablemente oficiaban de una manera protocolaria, pero a ellos ya no les importaba. Ya ellos no entendían el verdadero significado del sacrificio, del holocausto, del candelero. Ellos no entendían ya eso. Habían perdido de vista el objeto principal, Cristo Jesús. Porque recordemos, todos los muebles del santuario apuntan a la redención, al plan de salvación. Y la lámpara, el candelabro, es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se aparta de nosotros, todo está perdido. Se ha apagado la palabra, escasea la palabra, escasea la presencia de Dios. Y cuando escasea Dios, todo es tinieblas, todo es oscuridad. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? La oración, la alabanza, el estudio de las Escrituras, la misión. Mira que la lección de escuela sabática está hablando de eso, el congregarnos, la intercesión, el ayuno, la fidelidad. Hoy en día nos estamos congregando de una manera virtual. Dios bendiga a cada una de las personas que están conectadas en esta mañana de sábado. Pero ¿será que todos los miembros de la Iglesia Central están hoy con nosotros? ¿Será que todos están conectados? Te pregunto, ¿cuántos de ustedes están conectados de manera virtual, pero están vestidos apropiadamente? Vestidos como de sábado. ¿Hay alguien en pijama? ¿Hay alguien tirado en la cama? Todos esos son elementos, disciplinas espirituales que muestran el respeto que tenemos nosotros hacia Dios. Porque no es hacia ese computador, hacia ese celular, hacia ese televisor Smart TV que tú tienes. No, es hacia Dios. El Dios que está trayéndote la bendición a tu vida. El Dios que está siendo presentado a través del sermón, a través de la oración, a través de la alabanza. Y puse ahí dentro de las disciplinas espirituales el ayuno. Porque el pueblo de Dios ha perdido el ayuno como una disciplina espiritual. El otro día una amiga me escribió, mira lo que me escribió. Pastor, mira, tengo un amigo que estudia teología. Y él me dijo, mira, ¿para qué vas a ayunar? Ella tenía unos problemas en su hogar, son amigos desde la infancia y ella le dijo,
voy a ayunar porque yo creo que a través del ayuno Dios va a hacer algo en mi vida. Y él le dijo, mira, yo te digo algo, yo estoy estudiando teología, léete Isaías 58 y ese asunto del ayuno, yo no pongo en práctica el ayuno, le dijo el futuro pastor, yo no pongo en práctica el ayuno. Lee Isaías 58. Entonces ella quedó así un poquito confundida y me dice, pastor, estoy un poco confundida. ¿Ayuno o no ayuno? Yo le dije, es cierto, Isaías 58 habla del verdadero ayuno. Pero el verdadero ayuno de Isaías 58 está en un contexto donde el pueblo de Dios estaba llevando el ayuno a una tergiversación de lo que el ayuno en sí es. Pero nunca el ayuno fue clavado en la cruz. Nunca el ayuno fue puesto de lado. Yo le dije, tu amigo, que le pida perdón a Dios y que vaya y que le devuelvan la plata y que renuncie. No va a ser un pastor de éxito. Porque Jesús, el Cordero, del cual el mismo Isaías habla, en Isaías de Isaías 58, el mismo profeta dice que el Cordero antes de iniciar su ministerio ayunó 40 días en el desierto. Y esto fue lo que le dio la autoridad para vencer. Entonces debemos nosotros en esta mañana recuperar las disciplinas espirituales. La lámpara de Dios se iba a apagar porque los encargados de mantenerla encendida habían puesto de lado la palabra de Dios. Si tú eres el encargado de ministrar en esta iglesia, en el canto, en la bienvenida, en la limpieza del templo, tú debes entender que lo haces no para los hombres, sino que lo haces para Dios. Cuando las disciplinas espirituales se llevan a cabo, nunca nosotros salimos con la típica frase, yo me voy de esta iglesia, no hay amor. No hay amor en ti. Esa excusa no te va a servir de nada cuando Cristo venga. Si el Señor ha morado en tu corazón y si Él ha transformado tu carácter y tú vas allí, por Dios, tú no te irás porque alguien te miró raro, se burló de ti, porque tú vas al encuentro de tu Dios. Esta semana estamos llevando a cabo en nuestro programa, en nuestra página del distrito, en nuestro ministerio que se llama Pasaporte al Cielo, una serie que se llama Adoración. Y una de las cosas que hemos aprendido es que la adoración no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y que la razón por la cual nosotros nos lastima tanto la mirada, el comentario, es porque nosotros vamos a la iglesia entendiéndola de una manera inadecuada, vamos a buscar nosotros un beneficio. Y nosotros, si bien somos beneficiados cuando vamos a la iglesia, no vamos para recibir, vamos a la iglesia para darle a Dios la honra, la gloria, la alabanza y el imperio. Pero como nosotros vamos esperando recibir algo, si el sermón estuvo malo, mira, si el sermón hoy ha estado malo, ya más de uno se fue. Si el sermón estuvo malo en la iglesia, ese día nos vamos, no, qué mal predicador. Pero por encima de ese mal predicador, por encima de una mirada, en la casa del Señor, está la presencia de Dios. Y cuando tú vas en busca de esa presencia, nada ni nadie te apartará de Él. Vamos a continuar ahí en pantalla. En todo este contexto de decadencia, Jehová llamó a Samuel. Pero hay algo importante que les voy a mostrar allí. Te voy a decir algo. No era el orden natural en el plan de Dios llamar a Samuel. El plan de Dios era que Elí y sus hijos, los sacerdotes, descendientes de Aarón, fueran los líderes espirituales. Pero te voy a decir algo a ti, querido amigo, querido anciano, querido líder de la iglesia. Cuando tú y yo decidimos desechar el ministerio que Dios nos ha dado, Dios tiene que llamar a alguien más, a alguien que realmente tenga un corazón limpio y puro, no importa su edad, no importa su sexo. El otro día en un programa, nosotros tuvimos un programa especial de mujeres, hablamos un poquito de Débora. Y quiero decirte algo, la razón del ministerio de Débora era por el temor y la debilidad masculina de la época. Nosotros tenemos hoy en día ancianas, no porque quizás Dios sea machista, no sea ese su plan, pero los hombres han dejado de ocupar la posición sacerdotal que Dios les ha brindado a ellos. Y cuando eso sucede, Dios tiene que echar mano de lo que hay. ¿Por qué Elena White llegó a ser profetisa?
Porque los dos primeros hombres que fueron llamados rechazaron el llamado porque tuvieron miedo, porque no querían, etc. Entonces mira lo que te voy a mostrar respecto a los grandes líderes y la edad. Te voy a hablar de Abraham y de Moisés. Vamos ahí al texto bíblico en pantalla. Génesis 12, 1 al 4. Mira lo que dicen. Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es decir, Dios llama a Abraham. Versículo 2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Ahí vemos en el versículo 2 la esencia del llamado. Luego dice, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, los beneficios del llamado. Y dice, y se fue Abraham con Jehová, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Es decir, Abraham acepta el llamado. Y mira la edad de Abraham. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Por qué? Porque en el tiempo, en esa época, Dios, el parámetro o la manera que usó era buscar hombres ya con cierta madurez, generalmente hombres ya con familia. Noten ustedes, después de Samuel, Dios también llamó a David, pero antes de Samuel, generalmente fueron hombres ya maduros, con hogar, con hijos, como Abraham. 75 años. Pero ahora miren ustedes la edad de Moisés. Vamos al texto. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y dice el versículo 7 del capítulo 7, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Estos hombres estuvieron preparados entre los 75 y los 80 años. Moisés vivió en Egipto y cuando él pensó que estaba preparado en su edad juvenil, cuando era un muchacho con toda la fuerza, Dios dijo, tú no estás preparado, muchacho. Yo te necesito a ti allá en el desierto, tú todavía eres muy orgulloso, eres muy impetuoso. Y de hecho Moisés lo mostró cuando mató al mayordomo egipcio. Y Moisés tuvo que ir 40 años. Y cuando Moisés se sentía indigno para el llamado de Dios, cuando pensó que sus sueños de ser el libertador de Israel habían acabado, entonces Dios lo llamó. ¡Qué bonito! Cuando ya tú y yo creemos que no somos nada, entonces Dios dice, está listo para que sea todo. Porque la honra y la gloria siempre serán solo para Dios. Yo he sido el pastor, yo he sido el anciano, yo he sido la tesorera, yo he sido el diácono y tengo las llaves de la iglesia central por siempre y para siempre. Olvídate de eso. La iglesia no es tuya. La iglesia es de Dios. Ese ministerio no es tuyo, es de Dios. Y es para que tú glorifiques el nombre de Dios. Pero cuando tú te encegueces con soberbia, con orgullo, con altivez, Dios dice, no, aquí ya este no ve, este ve para dentro de sí. Voy a llamar a un Samuelito. Dios tuvo que llamar a un muchachito para cubrir la plaza del gran Elí. Qué doloroso. Eso nos enseña también a los que tenemos muchos años en la iglesia que la silla que hoy ocupamos, si no mantenemos los ojos puestos en nuestro autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, la puede ocupar cualquier novato de otra denominación que Dios lo va a traer. Gloria a Dios. Dios tiene ovejas en otros rediles. Allá del mundo de las tinieblas, del licor, de las drogas, Dios puede llamar a alguien para que sea anciano como tú hoy eres. Quizás ya tú has perdido el foco. Dios quiere que la iglesia central de Barranquilla abra sus ojos, vea la gloria de Dios, le dé a Él la gloria, el imperio y nunca salga de vuestros corazones la soberbia o la ceguera espiritual. No pierdan la autoridad sobre sus hijos y en la iglesia. Mantengan la autoridad que solo Dios les puede dar. Vamos a ir cerrando en esta mañana con la parte final de lo que fue el llamado de Samuel. Vamos a leer primer libro de Samuel 3, 19 al 21 y con esto vamos a cerrar.
Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Qué lindo. Con esto vamos a terminar. La Biblia dice allí varias cosas poderosas. Dice que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Y que todo el mundo en el territorio de Israel sabía que Samuel era profeta de Dios. Te pregunto, ¿todo el mundo sabe que tú eres un adventista del séptimo día? ¿En tu barrio, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad? ¿Tus amigos? No me digas que en algunos lugares te camuflas para negar la fe. Todo el mundo sabía quién era Samuel. Pero al final dice algo hermoso. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se le apareció a Samuel en Silo. Si Dios se ha ido de tu vida, porque tú has tomado un camino distinto, tienes que decir hoy, Señor, vuelve a mi hogar. Aquí en mi Silo, en el corazón de cada familia de la Iglesia Central de Barranquilla, puede venir a morar el Espíritu Santo de Dios. Siempre ha sido el deseo de Dios morar con sus hijos. En el Antiguo Testamento lo hizo con Israel en una nube de fuego y en una nube durante el sol. La nube los cubría del sol y la columna de fuego del frío de la noche. Y cuando ya llegaron al lugar especificado, el Señor estableció un santuario. Luego en el Nuevo Testamento con Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Jesús se ha ido, entonces Él nos ha transformado a nosotros en un santuario donde habita el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. La gente debe saber que en nosotros vive Cristo Jesús. Hoy podemos decir que Dios quiere volver a morar en tu hogar, en tu iglesia, en tu trabajo, donde quiera que vayas, como Samuel, Dios quiere ir contigo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Números 12:6. Y el Señor dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Habían líderes nombrados en la época de Samuel, pero alejados de Dios. Los cargos no te aseguran los privilegios espirituales y mucho menos la autoridad ante el pueblo. Por último, solo Dios puede confirmar un ministerio. Dios es el único que te puede dar la autoridad. Si la presencia de Dios se ha alejado de tu vida, hoy tienes una nueva oportunidad de invitarlo a morar en tu corazón. Que la iglesia central sea un santuario donde habite la presencia de Dios y que a través de sus líderes Dios pueda comunicar mensajes claros a su pueblo, mensajes de amor y de corrección. Y por último, que tu hogar sea el escenario perfecto, como en Silo, donde Dios pueda descender y comunicarse contigo. Quiero hacer un llamado por la fe. Yo no los puedo ver y ustedes, nadie los va a ver. Pero si tú estás allí con tu esposa, con tus hijos, a ti, te hablo a ti, querido líder de tu hogar, al esposo. Y si eres una madre soltera, tú eres la líder del hogar. Y si eres un joven que está solo, eres el líder de tu vida. Levántate y dile, Señor, ven a nuestras vidas. Me pongo en pie para decirte, quiero ser un santuario donde como a Samuel tú puedas decir, Samuel, Samuel, y yo decir, heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Todos aquellos que en esta hora quieran decirle al Señor, ven, habla a mi corazón, mora en mi vida, levántate, ponte en pie en esta hora. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor juntos que queremos que Él hable a nuestros corazones y que Él rija nuestra vida y que Él sea quien nos dé la autoridad. Oremos. Eterno y soberano Dios, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. A cada familia, cada pareja, cada joven, cada dama que se ha levantado
Bendícele grandemente, Señor. Que tu presencia sea una realidad en la vida de cada una de las personas que han estado escuchando y han comprendido el mensaje de hoy. Señor, rogamos por los quebrantados de tu pueblo y en esta hora muy específicamente por los enfermos de la Iglesia Central de Barranquilla. Tócalos, Espíritu Santo, sánalos, que podamos decir con autoridad: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Que se puedan levantar y que puedan luego testificar a otros que el Rey que vive y cerca está, les ha sanado y que Él merece, solamente Él merece la honra y la gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre has querido usarnos como instrumentos. Bendigo a cada familia, a cada líder, a cada persona, a cada adorador, cada amigo que se ha conectado con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, nos despedimos. Un abrazo desde Riohacha. Que el Señor te bendiga. Humildemente, con lo poco que tenemos, hemos querido llegar a sus vidas, pero lo más importante es que la palabra haya tocado tu corazón y que la presencia de Dios habite con vosotros. Por último, me despido diciendo: recuerden, lo único que nosotros necesitamos en esta vida es a Cristo Jesús. Para seguir alabando el nombre de nuestro Dios, lo haremos con las estrofas del himno 206. Padre, tu palabra es mi delicia.